Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Mi nombre es Jasni Fidel y en esta ocasión te traigo un tema muy interesante porque vamos a ver este tremendo golpe que le asestaron de la corte a la multa por la expedición de una de las multas que tiene derivado por la expedición de CFDI de público en general. Si tú al día de hoy expides CFDI de público en general, bueno, pues te invito para que veas este contenido y me dejes tus comentarios en la parte correspondiente de este video. Entonces, bueno, pues comenzamos y vamos para allá. Bienvenidos a Soy Ejecutivo Fiscal. Bienvenidos a Soy Ejecutivo Fiscal. Información de impuestos para ganar la batalla. Y bueno, pues inicialmente debemos recordar esto es de alguna manera muy nuevo lo que vamos a señalar aquí. Es probable que se dé alguna reforma alrededor de esto. Vamos a ver qué tanto se da en días posteriores estos cambios, porque esto es tremendamente nuevo. Sale esta noticia de Prodecon, este boletín de Prodecon que dice: conoce la sentencia, resultado de una contradicción de tesis de criterios planteados por Prodecon, la cual dio origen a la jurisprudencia, comprobante fiscal digital por Internet por operaciones con el público en general, expedirlo sin cumplir requisitos aplicables, no actualiza una infracción del artículo 83, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, pues de entrada eso se ve interesantísimo, ¿no? Y aquí, bueno, pues como sabemos, pues la contradicción de tesis es cuando un tribunal dice una cosa, otro dice otra, y por jerarquía pues se dilucida en el pleno qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso, bueno, pues están contendiendo dos tribunales de Mérida del 14º circuito, y entonces el que resuelve pues es el pleno del 14º circuito. En esencia, lo que yo quiero estudiar para quizá que lo podamos dilucidar mejor es plantearles esto que tengo aquí. Miren, tenemos aquí como ya sabemos, tenemos este que dice aquí, artículo 83. Se ve un poquitito mejor. Ahí está. Perfecto, ahí lo tenemos, que dice, bueno, pues son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código, las siguientes. Y aquí tenemos algunas hipótesis que posteriormente, pues el pleno las va a tratar como de disgregar, ¿no? Pero bueno, pues dice: no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, y aquí hay que considerar, ¿no? Porque cuando decimos no expedir, pues es una hipótesis, no entregar es otra hipótesis, no poner a disposición de los clientes es otra hipótesis. ¿Respecto de qué? Respecto de los CFDIs, de los comprobantes fiscales digitales por Internet de los clientes. Eso es importante que lo digamos. Y luego dice: o expedirlo sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general. Aquí hay que destacar que cuando dice o expedirlo sin que cumplan, está hablando prácticamente de un CFDI específico. Y después dice: no entregar o no poner a disposición de la representación impresa de dichos comprobantes cuando ésta les sea solicitada por sus clientes. Volvemos otra vez al tema de los clientes. Y te das cuenta, o sea, de entrada aquí traemos, ¿no?, una hipótesis, dos hipótesis, tres hipótesis, cuatro hipótesis, cinco hipótesis en una misma fracción. Y después dice: ¿sabes qué? Así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas lo requieran. Entonces, pues si te das cuenta, tenemos al menos como 7 hipótesis, ¿no? Sí, hipótesis muy interesantes. Entonces, lo que hace el pleno es separar esta fracción en dos partes. La primera parte, que va a ser aplicable a el público en general, a los clientes, que digamos que ese no es un comprobante de público en general, es un comprobante individualizado con el RFC del cliente, que el cliente con el cual busca recibir algunos beneficios, o a lo mejor simplemente comprobar nada más la operación que se está hecho. Por eso dice comprobante fiscal, no comprueba. Y la otra parte es el CFDI de público en general, que
en realidad se expide porque, bueno, pues tenemos la obligatoriedad de expedir ese comprobante todos los contribuyentes que tenemos operaciones con el público en general. ¿De acuerdo? De tal forma que el Pleno así divide esta fracción en dos partes, 1 y 2. Muy bien. Adicionalmente a eso, tenemos que el Pleno empieza a hacer una separación. De cada una de estas hipótesis. Ajá. Como habíamos dicho que eran 7, pues aquí prácticamente están 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están 7, ¿no? Tenemos las 7. O sea, lo que teníamos en esta parte de aquí, el Pleno lo dividió así y llega a las mismas 7 hipótesis que tenemos. Pero lo que ellos señalan, bueno, antes de seguirnos sobre esto, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues a un contribuyente le ponen una multa, a un otro contribuyente le ponen otra multa. Por ejemplo, es una multa derivada del incorrecto llenado del CFDI. Entonces, por lo tanto, bueno, pues se señala que faltaron algunos requisitos que debe de llevar el CFDI y por eso le ponen la multa. Ajá. Y entonces, por un lado, pues dice un tribunal, me parece que está bien que le hayan puesto la multa, dado que la hipótesis de la multa está previsto dentro del artículo 83, fracción séptima. Y hay otro que dice, no, me parece que no hay elementos como para que poder concluir que dicha hipótesis por la cual se le está tratando de poner la multa está dentro del 83, fracción séptima. Entonces, van a contender, van a luchar estos criterios. ¿De acuerdo? Y para llegar a una conclusión, bueno, pues el Pleno del 14º circuito, pues hace una interpretación con los elementos que quizá debemos de hacerlo cualquiera. ¿Por qué razón? Porque dado este principio, hay un principio en materia fiscal para poder sancionar una conducta que se debe de establecer un principio de tipicidad, ¿no? Y este principio de tipicidad pues es homólogo, es decir, tanto está aplicable para la materia penal como es aplicable para la materia fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí esta tesis, que es jurisprudencia, dice, bueno, pues en este orden de ideas, vamos a acercarnos un poco más. Bueno, pues en este orden de ideas debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas deben de gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, pues aquí está diciendo, ¿sabes qué? Pues nada más ten cuidado, porque el juez lo único que va a hacer es agarrar los elementos que existen y con base en eso pues los va a tratar de aplicar. De tal forma que si se pueden aplicar, pues los aplicará. Pero si no existe la hipótesis exacta a la conducta que se está, en su caso, analizando, estudiando, tratando de sancionar, pues entonces no se podrá, porque el principio de tipicidad es aplicable también para la materia administrativa, para el derecho fiscal sancionador. Muy bien, y así es como lo dice. Adicionalmente a eso, bueno, pues tenemos aquí los criterios contendientes que dicen, no, pues si se existe, no existe. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos el artículo 83, fracción séptima, que ya lo estábamos revisando, y aquí tenemos esta especie como de mapa que hace el tribunal. Y para eso, bueno, pues como vimos que tiene 7 fracciones, el tribunal concluye que del inciso A al E, es decir, del 1 al 5, es aplicable para los clientes y del 6 al 7 es aplicable para el público en general. Vamos a revisar. Entonces, toda esta parte que traemos aquí, toda esta parte que voy a señalar ahorita en verde, va a ser para clientes. Y toda esta parte que voy a señalar aquí en gris va a ser para público en general. Eso es lo que está diciendo el Pleno. Ajá. Entonces, un CFDI mal llenado, vamos a ver si cabe por aquí, ¿no? Que eso también estaría bien hacer este ejercicio, ¿no? Estamos en el gris y dice, ¿sabes qué? Pues no expedir los comprobantes fiscales digitales por internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general.
Bueno, pues un CFDI mal llenado, pues no, porque el CFDI, a pesar de que puede estar mal llenado, dice el Pleno, de todas maneras, pues está expedido, y aquí dice no expedir, entonces por aquí no es. Adicionalmente a eso tenemos la otra, no poner a disposición de las autoridades fiscales los comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general cuando éstas los requieran. Entonces, bueno, pues no se está negando a la entrega del CFDI, de tal forma que incluso se está entregando el CFDI y la autoridad está observando cómo se está el CFDI, entonces sí se puso a disposición. Entonces, ninguna de estas dos fracciones satisfacen el concepto de CFDI de público en general. Ese es lo que está señalando el Pleno. Adicionalmente a eso, bueno, pues podríamos agarrar cualquiera de las 5 anteriores, porque me parece que en las 5 anteriores sí está sancionado el tema de un CFDI mal llenado. Mira, por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a ver el inciso D, que dice expedir comprobantes fiscales digitales por Internet sin que cumplan los requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación, su reglamento o las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Ah, caramba, ¿no? Entonces, allí sí está, pero ellos están concluyendo que dada la redacción que tiene todo este bloque que tenemos aquí, que es más o menos lo que mapearon allá, pues es aplicable a los clientes, y esta parte de aquí para acá, vamos a ponerle en amarillito, es aplicable al público en general. Entonces, pues sí tenemos, dice aquí, expedirlo sin que cumplan los requisitos de este código, que me imagino que podría ser la hipótesis, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emite el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, sí está la hipótesis, sí está, pero esta hipótesis ellos concluyen que es aplicable a los clientes. Y entonces necesitaremos una hipótesis exacta, pero para el público en general, dado este concepto de tipicidad, que para mayor interpretación, entonces por eso es que ellos llegan a esa conclusión. Entonces, en esencia, lo que ellos señalan al final es que cuál de los dos criterios debe de prevalecer. El que dice que sí, esta parte que tenemos aquí de en rojo, le es aplicable tanto a público en general como a público no general, es decir, clientes individuales. O ese es el primer criterio, que sí es aplicable. Entonces, sí, esta tanto aplica para público general como para público no general. Entonces, razón por la cual se debe de validar la multa que puso el SAT por un CFDI de público en general que no cumple con requisitos. Es la primera. Segunda, esta fracción únicamente es aplicable a clientes, razón por lo cual se indica que esta no alcanza para público en general. Necesitamos una específicamente para público en general, razón por lo cual entonces pues esta multa no es aplicable, por lo tanto no hay, digamos, multa para este tipo de supuestos. Y así es como los dos criterios están ahí contendiendo. ¿Cuál debe de prevalecer? Bueno, pues dice la tesis que resuelve la contradicción, aquí lo tenemos. La tesis que resuelve la contradicción conforme a las razones expuestas en 14º circuito determina que debe de prevalecer con carácter de jurisprudencia el siguiente criterio: comprobante fiscal digital por Internet por operaciones con el público en general, expedirlo sin cumplir los requisitos aplicables no actualiza una infracción al artículo 83, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación. Entonces, debe de prevalecer en donde no existe sanción aplicable para el público en general. Sí existe entonces la sanción para público individual, clientes individuales, pero no para público en general. Entonces, en eso concluye, y es por eso que este tema se queda en esos términos. Ahora, ¿qué tan provechoso puede ser este criterio para los temas que ya se han resuelto al respecto? Vamos a ver lo que dice este párrafo. Lo antes resuelto no afecta a las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la contradicción, por así ordenarlo el artículo 226, último párrafo de la Ley de Amparo. Es decir, esto va a ser como un punto de partida para los futuros multas, para los futuros controversias que se den relativas a este tema, pero no va a afectar
a lo que ya en su caso ya quedó determinado por cada uno de los tribunales, ¿no? Y esto es importante, eso es importante porque pues parecería que sí existe esa sanción, como vuelvo a señalar aquí. Parece que sí existe esa sanción, aquí la tenemos, ¿no? Expedirlo sin que cumpla, pero como dice aquí el principio, pues tiene que ser prácticamente sin mayor interpretación, no tiene que ser de forma análoga. Entonces a lo mejor traernos esta disposición, traérnosla para acá, pues sería prácticamente tratar de hacer una analogía. Entonces, ¿cómo se resolvería este problema? Este problema, porque es un problema de código fiscal, este problema se resolvería prácticamente que existiera una hipótesis que dijera, ¿sabes qué? O expedir un comprobante realizado por operaciones con el público en general sin que cumpla los requisitos señalados en el código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. Así se resolvería esto, pero bueno, como eso no está al día de hoy, entonces se resuelve de esta forma y prácticamente todos nos quedamos observando este criterio y nos quedamos viendo, bueno, en realidad sí parecería que sí necesitamos otra hipótesis, pero no lo vamos a concluir tan fácilmente de forma individual en el código fiscal. Tendríamos que necesariamente estar revisando la tesis que revisamos sobre el principio de tipicidad aplicable al derecho fiscal sancionador o el derecho administrativo sancionador, ¿no? Bueno, pues ese era el tema que yo te quería plantear en esta ocasión. Espero que haya sido de tu interés, haya sido de utilidad también este criterio. Recuerda que nosotros cada viernes, casi cada viernes, puede ocurrir una situación, pero cada viernes nos reunimos a través de este enlace en el Desayuno Fiscal Online, que aquí aparece en la pantalla el enlace para que tú te registres y entonces te vamos a mandar una invitación cada vez que nos reunamos para que puedas seguir aprendiendo y podamos seguir desarrollándonos sobre estos temas que pues nos apasionan, como es la materia fiscal. Entonces, bueno, pues este video para nada quiere ser una invitación para que todos hagan lo que se nos dé la gana en materia fiscal sin cumplir las reglas. Al contrario, creo que debemos de cumplir las reglas y una persona estudiosa también tiene que estudiar los elementos, los últimos elementos que se van publicando. Y si me permites, yo te voy a estar ayudando para seguir actualizando sobre estos importantes temas y importantes criterios que muchas veces nos van a ayudar también para entender un poco más lo que está pasando en materia fiscal. Bueno, pues yo soy Hasdit Infidel. Nos vemos en nuestro siguiente video. Muchísimas gracias. Acuérdate, pues, compartir, suscribirte a este canal, activar la campanita y pues siempre vamos a estar muy felices de que podamos seguir brindando información para ti de utilidad. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias.